¿Cómo están, seguidores de Vivimos la Noticia Radio? Nos encontramos ahora aquí en el cementerio municipal de Curicó. Estamos dejando un registro de un funeral express rápido respecto de este ciudadano extranjero, este haitiano, que falleció el verano pasado en Curicó, cuyos restos se encontraban abandonados en el cementerio en el hospital de Curicó. Ahí estaban en las cámaras refrigeradas los restos de esta persona que falleció a consecuencia de una falla multiorgánica. Él tenía 34 años de edad. Su nombre, Deriste Liberiste, ciudadano que llegó hace poco tiempo. En realidad había llegado los últimos días del mes de diciembre, aparentemente del año pasado. Después de eso se enfermó y falleció en el hospital de Curicó a consecuencia de esta neumonía, una falla multisistémica que diagnosticaron los médicos. Y durante todo ese tiempo estuvo ahí en las cámaras refrigeradas de la morgue del hospital local. Y ahora se ha conseguido un pase rápido de parte de la justicia, una autorización judicial para proceder a su sepultación, ya que ningún familiar lo reclamó. Va a ser sepultado acá en el patio número 3 del Camposanto local. Y acá algunos curicanos que lo conocían ahí en Santa Fe, donde tenía domicilio, y también algunos ciudadanos haitianos vienen a participar de su despedida de este hombre extranjero que falleció hace ya un par de meses acá en el hospital de Curicó. Estamos acompañando en este momento acá. Son pocas las personas en realidad, no más allá de 30, 40 tal vez, que vienen a acompañar en la despedida a este ciudadano. Deriste Liberiste, 34 años tenía esta persona. Él vivía específicamente en el pasaje estrecho de Magallanes, 342, en Santa Fe. Ahí los vecinos lo auxiliaron cuando comenzaba a evidenciar algún tipo de complicaciones de salud. Me contaba recién una persona que le conocía, una vecina, me dice que en alguna oportunidad ellos como vecinos lo trasladaron en un vehículo particular hasta el SAR de Bombero Garrido, donde inicialmente ingresó con un lumbago, y de ahí se le hicieron algún tipo de exámenes, de ahí se le derivó al hospital de Curicó, y acá en el hospital de emergencias se constató algún tipo de patologías, de enfermedades que están ya incluso erradicadas en nuestro país, según nos comentó otra fuente. Y ahora, esta tarde, después de varios meses, la justicia ha decretado que este cuerpo sea sacado de la morgue del hospital de Curicó y sea sepultado en tiempo récord, en pocos minutos acá en el cementerio municipal de Curicó. Va a ser llevado al patio número 3. En el patio 3 va a ser sepultado esta persona, Deriste Liberiste. Tendría un primo en Santiago y un hermano en el Brasil, supimos además. Se les contactó a ellos telefónicamente, pero por razones económicas no pueden estar acá participando del funeral, ni menos tampoco pudieron cumplir con costear los gastos que demanda este funeral, gastos que tuvo que asumir el municipio de Curicó a través de su departamento social. Y el alcalde protocolar, Javier Ahumada, fue quien gestionó a través del hospital todo este trámite funerario. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Para la gente que se incorpora ahora a nuestro despacho, estamos participando como equipo de prensa de los funerales de este ciudadano haitiano que falleció el verano pasado a consecuencia de varias complicaciones. Tenía 34 años. La causa de muerte dice una falla multisistémica. Varias complicaciones tenía este ciudadano haitiano y va a ser sepultado aquí ahora en el Camposanto de la ciudad de Curicó. Gracias a las gestiones que hicieron rápido las autoridades para finalmente darle una cristiana sepultura. Se están tomando algunos testimonios gráficos. Ciudadanos haitianos también están filmando todo esto para seguramente enviarlo a sus parientes en Haití. Reiterar que este hombre, este extranjero, tiene parientes. Tiene un primo en Santiago y un hermano en Brasil, según lo que supimos. Y va a ser sepultado acá, en tierra, entiendo, en el patio número 3 del cementerio municipal. Efectivamente, es el patio 3 donde estamos avanzando en este minuto. Está listo ya en este lugar, en el Camposanto de Curicó.
Así entonces se está dando cristiana sepultura a Liberiste, Aderiste Liberiste, ese es el nombre de esta persona. Pásalo por ahí, viejito perro. No, dale más lajito al... Muy allá. Va a hablar la concejal Sonia Maturana. Permiso. Queremos despedir al ciudadano haitiano Deriste. Él es un ciudadano que vino en busca de una nueva vida, pero el destino de repente nos da estas sorpresas, como él de verdad que no se encontró en las mejores circunstancias porque está dejando sus restos acá. La Municipalidad de Curicó le manda un saludo a toda su familia. Sabemos que es un dolor muy grande no poder acompañarlo, pero sí la municipalidad y todos los servicios de acá de Chile, de la municipalidad, de la gobernación, se unieron para darle una sepultura como corresponde a un ciudadano. Así que nosotros queremos que Deriste descanse en paz y que nos ilumine de donde él va a estar para ayudar a sus ciudadanos haitianos que se encuentran acá en este país. Así que en paz descanse, y yo creo que sería bueno que rezáramos un Padre Nuestro, que es un rezo universal por el alma de Deriste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Deriste, que en paz descanse. Que al paraíso te conduzcan los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba. Y junto a Lázaro, pobre en nuestro tiempo, te decimos todos los aquí presentes y los despedimos con un fuerte aplauso. ¡A ver! Grandes corazones republicanos. Muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron a acompañar sin conocerlo. Yo era vecino mío, pero igual gracias a todos por venir, porque así él no se va solito. Eso, ya. Muchas gracias a todos. En ese momento, cuando lo conocí, igual nos dio mucha pena esto que pasó con él. Sí. Cuéntanos de cuándo conoce usted a este. Nosotros lo conocemos de cuando llegó a vivir al frente de nuestra casa ahí en Santa Fe, en el Estrecho Magallanes. Fue más o menos en diciembre, ya porque él se enfermó en enero, lo llevamos un par de veces al Sarto, pero terminó en esto, pues en que yo creo que él ya venía enfermo de su país. Eso. ¿Él lograba comunicación con usted? ¿Se entendía? Sí, conversábamos con él. Él tiene 3 hijas en Haití y su esposa. ¿Era casado? Sí, tiene 3 hijas, una de 16, de 9 y como de 7. ¿Qué decía él? ¿Cómo? No, porque él decía, porque yo tengo un hijo de 18 ahora, y entonces él decía, porque él también tenía una hija grande, como del porte de mi hijo. Sí. ¿Qué expectativa tenía de su vida acá en Curicó? No, pues si todos vienen acá, una expectativa a Chile, vienen por un futuro mejor. Pues esa es la idea para ellos, trabajar, para ayudar a sus familias que están allá. ¿Y él logró encontrar trabajo en algún momento? Sí, pues él estaba trabajando en ese entonces cuando se enfermó. ¿Dónde estaba? No recuerdo bien dónde era que estaba Deriste trabajando, pero estaba. Sí. Muchas gracias. Una vecina entonces del pasaje estrecho de Magallanes, que lo conoció en vida esta persona, Aderiste, que está siendo hoy día sepultado acá en el cementerio municipal de Curicó. Patio número 3.
Este es el momento en que se procede a su sepultación aquí en Curicó. Que lo sepa la familia en Haití, sus parientes que están seguramente en otros puntos del mundo. Parientes que están en Brasil, hemos dejado registro de esto. En este lugar, patio número 3 del cementerio municipal de Curicó, que ha sepultado para siempre este ciudadano extranjero, este haitiano que seguramente vino para mejorar sus condiciones de vida, pero acá enfermó y falleció a consecuencia de lo que le hayamos contado. Dejamos hasta aquí esta transmisión. Muchas gracias por seguirnos. BLN Radio, siempre atentos. Gracias.